Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Si son nuevos, bienvenidos sean. Espero que se sientan como en casa y que después de este vídeo se queden con nosotros apretando ese botoncito rojo de suscribirse. Y si ya son parte de esta gran familia, un abrazo enorme. Saben que los quiero un montón. Hoy vamos a meternos en un tema que sé que les encanta, un tema que ha generado ríos de tinta, debates apasionados y, por qué no decirlo, uno que otro meme legendario. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que juntos son sinónimo de química explosiva, éxito arrollador y sobre todo, muchísima especulación. Pero no vamos a hablar de su relación en general, no. Hoy vamos a centrarnos en una pregunta muy específica, una pregunta que seguramente se han hecho miles de veces. Demet a Can Yaman, te amo, pero ¿qué le pidió? Sí, ya sé, la frase es llamativa, incluso un poco dramática. Pero es que la realidad es que detrás de ese te amo, pero puede haber un universo entero de emociones, expectativas y sobre todo, una petición que podría cambiar el rumbo de una relación. Y en el caso de Demet y Can, con la intensidad que siempre los ha caracterizado, esa petición tenía el potencial de ser algo realmente grande. Antes de entrar de lleno en el tema, quiero recordarles que este vídeo está basado en información pública, en entrevistas que han dado, en comentarios que se han filtrado y por supuesto, en el análisis de los expertos en el mundo del espectáculo turco. Así que como siempre tomemos todo con una pizca de sal y disfrutemos del chismecito con buena onda. Bueno, volvamos a nuestra pregunta inicial. Demet y Can, dos estrellas que brillaron con fuerza en la pantalla, especialmente en la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable, la conexión era palpable y, obviamente, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Y aunque nunca lo confirmaron abiertamente, las señales eran evidentes. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Pero como suele suceder en estas historias, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Detrás de la fachada de la pareja perfecta, detrás de las fotos en las alfombras rojas y detrás de los comentarios halagadores, había también tensiones, diferencias y sobre todo, expectativas no cumplidas. Y es ahí donde entra en juego ese famoso te amo, pero. Para entender qué pudo haberle pedido Demet a Can, tenemos que analizar un poco el contexto de su relación. En primer lugar, ambos eran y son figuras públicas con agendas muy apretadas, lo que hacía difícil mantener una relación estable y comprometida. Los rodajes, las promociones, los viajes, todo eso sumaba estrés y presión a una relación que ya era objeto de escrutinio público. En segundo lugar, hay que tener en cuenta la personalidad de cada uno. Demet, una mujer independiente, trabajadora y muy centrada en su carrera. Can, un hombre carismático, aventurero y con una visión del mundo un poco más, digamos, relajada. Estas diferencias en sus personalidades y en sus prioridades podrían haber generado conflictos y roces. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, está la presión mediática. La prensa turca, conocida por su intensidad y su afán de exclusivas, seguía cada uno de sus movimientos, analizaba cada una de sus palabras y especulaba sobre cada uno de sus gestos. Esta presión constante podía ser asfixiante y generar tensiones en la pareja. Entonces, ¿qué pudo haberle pedido Demet a Can? Bueno, aquí entramos en el terreno de la especulación, pero basándonos en la información que tenemos, podemos hacer algunas conjeturas. Una de las peticiones más probables podría haber sido un mayor compromiso con la relación. Demet, como muchas mujeres, podría haber deseado que Can se tomara la relación más en serio, que dejara de lado sus aventuras y que se centrara en construir un futuro juntos. Podría haberle pedido que definieran su relación, que la hicieran oficial y que dejaran de jugar al gato y al ratón con la prensa. Otra posible petición podría haber sido un mayor apoyo en su carrera. Demet, siendo una actriz muy talentosa y ambiciosa, podría haber deseado que Can la apoyara más en sus proyectos, que la animara a crecer profesionalmente y que la considerara una igual en el mundo del espectáculo. Podría haberle pedido que dejara de eclipsarla con su fama y que le permitiera brillar con luz propia. Y una tercera posibilidad, quizás la más dolorosa, podría haber sido un cambio en su estilo de vida. Can, conocido por su espíritu libre y su afición a las fiestas y a las relaciones casuales, podría haber sido un problema para Demet, que buscaba una relación más estable y comprometida. Podría haberle pedido que dejara de lado su vida de soltero y que se centrara en construir una relación seria y duradera.
Estas son solo algunas de las posibles peticiones que Demet podría haberle hecho a Khan. La realidad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió entre ellos y cuáles fueron las razones de su ruptura. Pero lo que sí sabemos es que su historia, aunque breve e intensa, dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco y en el corazón de sus fans. Y ahora, antes de terminar, quiero aclarar una cosa. Este vídeo no pretende juzgar a ninguno de los dos, ni tomar partido por uno u otro. Simplemente he querido analizar un momento específico de su relación y especular sobre las posibles razones de su ruptura. Ambos son personas talentosas y exitosas, y merecen todo el respeto y la admiración. Así que para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, aunque llena de química y éxito, también estuvo marcada por tensiones, diferencias y expectativas no cumplidas. Hemos analizado las posibles peticiones que Demet podría haberle hecho a Can, basándonos en la información disponible y en el contexto de su relación. Y hemos recordado que al final, solo ellos saben lo que realmente sucedió entre ellos y cuáles fueron las razones de su ruptura. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Si les ha gustado, no olviden dejarme un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y déjenme en los comentarios qué opinan ustedes, qué creen que Demet le pidió a Can. ¿Creen que su relación tenía futuro? Los leo. Y con esto me despido por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por formar parte de esta gran familia. Recuerden que los quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima. *** ampliación del vídeo y ***. Pero esperen, que esto no acaba aquí. Como sé que son unos auténticos detectives y les encanta analizar cada detalle, vamos a profundizar un poquito más en esos posibles te amo, pero... de Demet a Can. Porque la verdad es que la historia de estos dos es mucho más compleja de lo que se ve a simple vista, y hay muchos factores que pudieron influir en el desarrollo de su relación. *** desmenuzando el éxito de Erkenci más allá de la química ***. Antes de seguir, es crucial entender el fenómeno que fue Erkenci. No se trató solo de una serie romántica más, fue un auténtico boom a nivel mundial. La química entre Demet y Can era palpable, sí, pero la serie también tenía un guión atractivo, personajes entrañables y una estética visual muy cuidada. Todo esto contribuyó a que la gente se enganchara y, por supuesto, a que la idea de un romance entre los protagonistas se volviera casi una obsesión colectiva. La serie catapultó a Demet y Can a la fama internacional. De repente se convirtieron en nombres conocidos en países de todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa del Este. Esta repentina exposición mediática, aunque emocionante, también supuso una enorme presión para ambos, tanto a nivel personal como profesional. *** el peso de la fama, un factor clave ***. Imaginemos por un momento estar en su lugar. De un día para otro tu vida privada se convierte en dominio público. Cada paso que das, cada palabra que dices, es analizado al milímetro por la prensa y por miles de fans. La presión es inmensa y mantener una relación en esas circunstancias puede ser un verdadero desafío. En el caso de Demet y Can, la presión mediática era aún mayor debido a la naturaleza de su trabajo. Como protagonistas de una serie romántica, se esperaba que su relación fuera tan idílica como la de sus personajes en la pantalla. Esto generaba una expectativa irreal que inevitablemente terminaba afectando su vida real. Además, la prensa turca es especialmente intrusiva y no duda en publicar rumores y especulaciones sin contrastar la información. Esto, sumado a la intensidad de los fans, creaba un ambiente tóxico que hacía muy difícil mantener la privacidad y la normalidad en su relación. *** Demet, la profesional incansable ***. Para entender mejor lo que Demet pudo haberle pedido a Can, es fundamental conocer un poco más sobre su personalidad y su trayectoria profesional. Demet es una mujer que ha trabajado muy duro para llegar donde está. Comenzó su carrera como bailarina y poco a poco fue abriéndose camino en el mundo de la actuación. Es una actriz muy versátil, capaz de interpretar tanto personajes cómicos como dramáticos. Es perfeccionista, dedicada y muy enfocada en su carrera. Siempre está buscando nuevos desafíos y proyectos que le permitan crecer como actriz.
Esta ambición y dedicación a su trabajo podrían haber sido uno de los puntos de fricción en su relación con Khan. Demet podría haber sentido que Khan no se tomaba su carrera tan en serio como ella, o que no la apoyaba lo suficiente en sus proyectos. Khan, el espíritu libre conquistador. Por otro lado, tenemos a Khan Yaman, un hombre carismático, atractivo y con un espíritu aventurero. Antes de dedicarse a la actuación, Khan trabajó como abogado, pero pronto descubrió que su verdadera pasión era el mundo del espectáculo. Khan tiene una personalidad muy extrovertida y le encanta viajar, conocer gente nueva y vivir experiencias diferentes. Es un hombre muy seguro de sí mismo y no le importa lo que piensen los demás. Esta personalidad despreocupada y su fama de conquistador podrían haber generado inseguridad en Demet. Podría haber sentido que Khan no estaba dispuesto a comprometerse con una relación seria y que su estilo de vida no era compatible con el suyo. Las peticiones detrás del te amo, pero, Ahora sí, volvamos a la pregunta clave, ¿qué pudo haberle pedido Demet a Khan? Profundicemos un poco más en esas posibles peticiones y analicemos las implicaciones de cada una. Compromiso y estabilidad. Como mencionamos antes, una de las peticiones más probables podría haber sido un mayor compromiso con la relación. Demet, buscando una relación seria y duradera, podría haber deseado que Khan dejara de lado su vida de soltero y se centrara en construir un futuro juntos. Podría haberle pedido que definieran su relación públicamente, que hablaran de matrimonio o de formar una familia. Esta petición, aunque comprensible, podría haber sido difícil de cumplir para Khan, que quizás no estaba preparado para dar ese paso. Apoyo profesional y reconocimiento. Otra posible petición podría haber sido un mayor apoyo en su carrera. Demet, sintiéndose eclipsada por la fama de Khan, podría haber deseado que él la apoyara más en sus proyectos, que la animara a crecer profesionalmente y que la considerara una igual en el mundo del espectáculo. Podría haberle pedido que la acompañara a eventos, que la mencionara en sus entrevistas o que incluso trabajaran juntos en algún proyecto. Esta petición podría haber generado conflictos, ya que Khan también estaba enfocado en su propia carrera y podría haber sentido que Demet le estaba pidiendo demasiado. Cambio de estilo de vida y madurez. Y la tercera posibilidad, quizás la más delicada, podría haber sido un cambio en su estilo de vida. Demet, buscando una relación más estable y tranquila, podría haberle pedido a Khan que dejara de lado su vida de fiestas, sus relaciones casuales y su espíritu aventurero. Podría haberle pedido que madurara, que se centrara en su relación y que demostrara que estaba dispuesto a comprometerse. Esta petición, aunque razonable desde el punto de vista de Demet, podría haber sido inaceptable para Khan, que quizás no estaba dispuesto a renunciar a su libertad y a su estilo de vida. Más allá de las peticiones, incompatibilidad y tiempos diferentes. Es importante destacar que más allá de las peticiones específicas, la ruptura de Demet y Khan podría haber sido simplemente una cuestión de incompatibilidad y de tiempos diferentes. Ambos eran personas muy diferentes con personalidades, prioridades y expectativas distintas. Quizás no estaban destinados a estar juntos, o quizás se conocieron en un momento en el que ninguno de los dos estaba preparado para una relación seria. Además, la presión mediática y el estrés generado por su trabajo podrían haber exacerbado las diferencias y los conflictos, haciendo que la relación se volviera insostenible. El legado de Erkenci-Kush y el futuro de Demet y Khan. A pesar de su ruptura, la historia de Demet Özdemir y Khan Yaman seguirá siendo recordada por siempre gracias al éxito de Erkenci-Kush. Su química en la pantalla fue innegable y su relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco. Hoy en día, ambos siguen siendo figuras muy populares y exitosas. Demet ha protagonizado numerosas series y películas, consolidándose como una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía. Khan ha continuado su carrera en Italia y en otros países, demostrando su talento y su carisma a nivel internacional. Aunque su relación amorosa no funcionó, ambos han demostrado que son capaces de superar los obstáculos y seguir adelante con sus vidas. Les deseo lo mejor en sus carreras y espero que encuentren la felicidad, tanto a nivel personal como profesional. Conclusión. Una historia para reflexionar. La historia de Demet Özdemir y Khan Yaman es un recordatorio de que las relaciones en el mundo del espectáculo no siempre son tan glamurosas como parecen.
Detrás de las alfombras rojas y de los flashes de las cámaras, hay personas reales con sentimientos, sueños y expectativas. Es importante recordar que no debemos juzgar a nadie basándonos en lo que vemos en la televisión o en las redes sociales. Cada persona tiene su propia historia y sus propias razones para tomar las decisiones que toma. Espero que este análisis en profundidad de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que todo esto son solo especulaciones basadas en información pública, y que la verdad completa solo la conocen ellos. Y ahora sí, me despido de verdad. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. No olviden dejarme un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero un montón. Y déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Demet y Can podrían haber tenido un futuro juntos? Los leo. Hasta la próxima.